Queríamos era pasar por el relato de la Navidad, que es el título de la obra que hoy vimos, y poder ver de qué se trata lo que estamos celebrando. Y para muchos esto es algo que hemos hecho muchas veces, hemos leído muchas veces, hemos recordado cada año. Pero quiero una vez más que pongamos nuestra atención en lo que la Biblia señala como el gozo de esta celebración. ¿En dónde está? Esta celebración es un momento hermoso, en cierto sentido. Pero la verdad es que si miramos alrededor, no todo es como lo hubiésemos elegido, ¿no? En medio de la Navidad hay cosas lindas y hay cosas no tan lindas. Hay cosas que nos gustarían que fuesen a ser distintas. Hay personas que no están, que quisiéramos que estén, que extrañamos, que nos gustaría que estén ahí. En el momento, lo que se está haciendo, no todo es lindo en la Navidad. Y uno piensa, bueno, ¿qué hace que este momento o esta celebración podamos realmente cantar y hablar de gozo real? Hoy quiero que vayamos a una escena previa a la Navidad en realidad, pero que está dentro de toda la narrativa que Lucas hace, en Lucas capítulo 1, y vamos a leer un puñado de versículos que aparecen ahí en el versículo 39 al 45. Para poder entender lo que vamos a leer ahora, quiero contarles un poquito del contexto. Lucas es un médico que investigó en cuanto a todo lo que había pasado en la vida de Jesús. Él no estuvo acá, él no vio todo esto. Él se convirtió mucho tiempo después, cuando alguien llegó a su ciudad y le predicó el Evangelio. Y ahí él empezó a viajar con el apóstol Pablo y él conoció a muchos de los que estuvieron en estas historias. Así que como médico, él se interesó en investigar y él empezó a tomar nota y escribió el relato de la vida de Cristo y él se ocupó de incluir en su relato detalles que los otros evangelios no habían puesto. Por ejemplo, dentro de la historia de la Navidad hay un montón de cosas que nosotros sabemos y festejamos, pero que en realidad el único pasaje donde está es en el Evangelio de Lucas. Aunque hay 4 evangelios, por ejemplo, Lucas es el único que nos cuenta cómo fue que nació Jesús. La mayoría de las cosas que vieron acá representadas no aparecen en los otros evangelios. Gracias a Dios, Lucas quiso que estén ahí estos detalles. ¿Y por qué Lucas quería que esto esté acá? Bueno, él quería demostrar al mundo que no era judío, principalmente, quién era Jesús. Él quería que desde el inicio puedan entender que Jesús no es una persona común y corriente. Él es Dios hecho hombre que vino a salvar a los pecadores. Y por eso Lucas se encarga de escribir esas primeras historias de cómo fue el nacimiento de Jesús. Ya cuando llegamos a esta parte del capítulo 1, Lucas ya contó un par de cosas antes. Antes de contar de Jesús, Lucas empieza contándonos de otra situación. Empieza a contarnos de cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista. Sí, ¿por qué arranca con Juan? Es que la manera en la que vos tenés de entender quién es Jesús es primero reconociendo quién es Juan, que fue el más grande de todos los profetas que jamás existió y que recibió la tarea de parte de Dios de preparar el camino y hacer que el mundo se prepare para la llegada del Rey, de Cristo. Así que Lucas arranca contándonos cómo fue que Juan apareció en la escena. Y arranca con los papás de Juan. Nos empieza a contar la historia de Zacarías. Zacarías era un hombre que era un sacerdote en Israel y a él le tocó un cierto día, le tocó ser él el que entrara al templo y ofreciera el incienso en el lugar santo. Así que esto no era algo muy común. Zacarías se preparó para ese día de una forma muy especial
Y era un hombre muy anciano y llegó el día, entró en el templo y mientras estaba dentro del templo pasó algo asombroso. Después de 500 años en el que no había habido ningún profeta, Dios había estado en completo silencio, ninguna señal, ningún milagro, ningún ángel. De repente ahí en ese lugar se le aparece un ángel a Zacarías. Y Zacarías se sorprende y el ángel le da un mensaje. Le dice que su esposa iba a tener un hijo. Esto era algo absurdo en esa circunstancia. Era una mujer muy anciana. Ellos no habían tenido hijos en toda su vida. Y él está ahí escuchando esto y aunque es un ángel que se lo dice, él no le cree al ángel. Así que el ángel le va a dar una consecuencia por no haber creído. Le dice que por no creer, él va a estar en mudo, sin poder hablar, hasta que nazca Juan. Y de repente sale Zacarías del templo y toda la gente estaba ahí afuera sin saber lo que pasaba. Y Zacarías no podía hablar. Y todos saben, algo pasó. Alguna señal, algo asombroso tiene que haber pasado. Y Zacarías después hace conocer lo que había pasado. Él no puede hablar, pero puede escribir, puede hacer señas. Y vuelve a su casa y ahí se encuentra a su esposa. Y su esposa va a concebir. Y ella, nos cuenta ahí Lucas, que decidió aislarse por 5 meses. Y en esos 5 meses ella no vio a nadie. Y empezó a crecer el bebé, la panza empezó a crecer y se había cumplido lo que el ángel le había dicho. Eso pasó, bueno, en Jerusalén fue donde apareció el ángel y ellos vivían un poco más al sur todavía de Jerusalén. Después en otro lugar, al norte de Israel, en una pequeña aldea llamada Nazaret, a una niña se le va a aparecer un ángel con otro mensaje. Esta niña es María. La llamo niña porque no sabemos la edad que tenía, pero se dice que María estaba desposada con José. Y en aquel tiempo, la edad promedio en que se desposaban las mujeres con sus maridos era 12 o 13 años de edad. Así que 12 o 13 años, pensá en las niñas de nuestra iglesia, esa es la edad que tenía María. Y de repente también a ella se le aparece un ángel. Y le dice algo totalmente increíble. El ángel le dice que ella iba a quedar embarazada, aunque no tenía esposo, todavía no se había juntado con José, iba a ser obra de Dios y que de ella iba a nacer el Salvador del mundo. Dios hecho hombre. Y esta niña, a diferencia de Zacarías, ella sí le cree al ángel. Zacarías no le creyó, María le cree. Solo que está tan asombrada que le dice, ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer esto? Es algo asombroso. Y el ángel le explica, va a ser una obra del Espíritu Santo. Y desaparece el ángel y ahí es donde estamos ahora en la escena, ¿sí? Y voy a leerles el versículo 39 al 45 y vamos a ver qué es lo que pasó inmediatamente después al anuncio del ángel. Y dice así, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Esta escena es una escena muy preciosa que sucedió antes del nacimiento de Jesús, pero ilustra, nos deja ver un poquito de ese gozo del que yo arranqué hablando, el gozo de la Navidad. ¿De dónde viene el gozo de la Navidad? Esta escena me encanta porque vemos a 3 personas que van a alegrarse muchísimo ese día.
Y reunidas van a hacer la primera celebración. Aún antes de que nazca Jesús, ellos estaban celebrando lo que estaba a punto de suceder. Y cuando leemos esta historia, creo que todos nosotros tenemos que pensar en esto de la celebración de la Navidad. ¿Qué es? ¿De qué se trata? El alegrarnos en esta fecha. Así que vamos a hablar acerca del gozo de la Navidad. En primer lugar, vamos a ver que el gozo de la Navidad se disfruta con los que han creído en el mensaje de Dios. El gozo de la Navidad se disfruta con los que han creído en el mensaje de Dios. Arranca ahí en el versículo diciendo que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Ahí cuando usa esta expresión en aquellos días, da a entender que esto que va a decir pasó inmediatamente después del anuncio del ángel. De repente se va el ángel y lo primero que María piensa y la primera acción que toma María es decidir hacer un viaje para ir y encontrarse con alguien con la que María, quería estar. Ahí dice que María va a ir a la montaña. Ahí usa esa expresión, va a ir a la montaña, dando a entender a una montaña específica, a donde María va a salir y va a querer viajar. Y más adelante va a decir que es una ciudad de Judá, que es donde vive Zacarías y Elizabeth. Ahora, te tiene que dar curiosidad pensar por qué María piensa ir allá. Este iba a ser un viaje muy largo. Había esto quedaba a 160 kilómetros aproximadamente de donde estaba María. O sea, María está en el norte de Israel y esto queda aún 35 kilómetros más al sur de Jerusalén. Y María decide hacer ese viaje tan largo, algo muy poco común. Imagínate una niña de 13 años yéndose hasta allá. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, podemos imaginar algunas cosas, ¿no? que pueden estar pasando en la mente de María. María recién acaba de escuchar que está embarazada. La explicación es que Dios, el Espíritu Santo, le había cubierto y iba a concebir y dar a luz al Hijo de Dios. Ahora, me imagino que había preocupación en María. Ella está desposada. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Me van a creer? Es una historia que sería una locura. ¿Quién va a pensar que es verdad lo que estoy diciendo? Me van a querer matar, van a pensar que soy una adúltera. Tal vez había temor en el corazón de María. Pero yo creo que no solo temor había en el corazón. Creo que en el corazón de María había también gozo. Había mucho gozo. Lo sé porque cuando María va a llegar a la casa de Elizabeth, una de las primeras cosas que va a pasar es que María va a cantar una canción preciosa. Y todo esto estaba en el corazón de María. María tenía cierto temor mezclado con el gozo de saber que el Mesías realmente llegaba y que ella era la madre que iba a dar a luz al Mesías. Y este gozo enorme ahora le lleva a María a querer ir con Elizabeth. ¿Pero por qué con Elizabeth? Bueno, hubo un detalle ahí. Cuando el ángel se le apareció a María, le dijo que iba a dar a luz al Salvador, pero le dijo algo más. Le dio una señal a María. Le dijo que su parienta, Elizabeth, que era prima de María, también estaba embarazada. Aunque era una mujer anciana y que nunca había tenido hijos. Entonces, cuando el ángel se va, María piensa algo. Si hay alguien en el mundo entero que me puede entender, es Elizabeth. A ella también le pasó algo increíble. Ella está embarazada esperando a un bebé. María no sabe quién va a ser el hijo de Elizabeth todavía. Ni Elizabeth sabe en este momento nada de María. Pero esto se pasa por la mente de María. Ella piensa, Elizabeth
me entiende. Elizabeth también va a saber que esto es verdad. Y Elizabeth va a poder gozarse conmigo. María está deseosa de encontrar a alguien con la cual pueda disfrutar de este gozo tan grande que nadie podría entender allá afuera. Esto es lo que mueve a María a irse para allá. Y es más, agrego una expresión más ahí. Ella se fue deprisa a la montaña. Ahí la palabrita deprisa te muestra de que ella estaba ansiosa de ir. Ella no podía aguantarse las ganas de irse para allá. Así que no pasó nada de tiempo, preparó todas sus cosas y se fue lo más rápido que pudo para encontrarse con Elizabeth. Y de repente se van a encontrar. Ahora nos va a describir cómo fue el encuentro, ¿no? Pero quiero que pienses en esta escena. Un segundo. Quiero que pienses en la escena de un mundo oscuro, lleno de hipocresía, de falsa religiosidad, lleno de pecado, opresión, dolor. Y en el medio de ese mundo oscuro, ahora el gozo más grande de María es encontrarse con alguien que sabe que el Mesías ya está acá y poder unirse a ella para celebrarlo. Este es un cuadro hermoso de lo que es la Navidad. Porque en la Navidad hay mucho ruido ahí afuera, ¿no? Pero solamente los que entienden que el Mesías llegó, solamente los que han creído en lo que significa la Navidad, solamente ellos entienden lo que es el gozo de estar juntos. Entonces vos llegás, por ejemplo, a la reunión de la Navidad. Y ahí hay de todo, ¿no es cierto? Ahí hay parientes, hay algunos que entienden, otros que no entienden. Pero hoy estás acá, con la familia de la fe. Y no hay nada más precioso que el gozo de lo que significa la Navidad cuando estamos juntos con aquellos que han creído y han abrazado la verdad de la Navidad. La comunión del pueblo de Dios en torno a este gran mensaje y esta gran realidad no se puede comparar a nada que este mundo pueda tratar de hacer allá afuera. Nada. Te digo, es correcto que lo sientas así. Es correcto que vos también como María pienses, nadie me va a entender. Yo puedo estar en cualquier lado, haciendo cualquier cosa, pero el lugar donde quiero estar es donde están aquellos que lo entienden, aquellos que lo creen, aquellos con quien me puedo gozar, no en cosas superficiales de esta vida, sino en la realidad de lo que este Salvador implica. Y esto movió a María a cruzarse todo el país para ir a celebrar. Yo me imagino, había una mezcla en el corazón de María. Todo el camino, me imagino que María iba pensando, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Cómo empezar la conversación? Y María iba tal vez preocupada, necesitando a alguien que la entienda, pero también buscando que su corazón se afirme y se consuele y se goce en la realidad de la llegada del Mesías. Y ahí llega, en el versículo 40, y describe cómo va a ser ese encuentro. Dice ahí, y entró en casa de Zacarías, y acá está el hombre del que hablaba recién. Zacarías era el sacerdote que había quedado mudo, que no había creído inicialmente en el mensaje de ese ángel, pero Dios está obrando en su corazón. Ahora María va a llegar a su casa. En la escena no se menciona a Zacarías en ningún momento, pero uno podría imaginar que Zacarías está en algún lugar en la casa, ¿no? Él se enteró por lo menos de lo que pasó, tal vez hasta escuchó parte de esta conversación. Y Dios está obrando en el corazón de Zacarías, mostrándole lo que él está haciendo para traer a ese Salvador.
Pero en realidad de quien se va a hablar es de Elizabeth, ¿no? Y de la conversación de María con Elizabeth. Así que dice, se entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. María llega de manera imprevista a esta casa. Ellos no sabían, no había forma de comunicarse, no sabían nada, no sabían que iba a llegar, ni sabían por qué podría estar viniendo María. ¿Se acuerdan que Elizabeth había estado, hasta ese momento, había estado en aislamiento y hacía muy poquito que Elizabeth ya había salido y estaba de vuelta ahí en contacto? Ahora Elizabeth tiene 6 meses de embarazo, su pancita ya se ve y ahí es donde llega María a visitarla. Tenés que pensar que Elizabeth es tan grande que podría ser por lo menos la abuela de María. Elizabeth, ¿no es cierto? Tal vez 70 años, podemos pensar, habría tenido. María 13. Hay una diferencia enorme de edad. Pero vos entendés que el gozo de haber entendido y haber creído en lo que está pasando trasciende todas esas diferencias. Porque estas primas que se encuentran, aún con tanta diferencia de edad, van a encontrarse y va a explotar el gozo y la fiesta. Porque lo que yo hablaba recién, ¿no es cierto? ¿Dónde está el gozo de la Navidad? El gozo de la Navidad solamente se experimenta entre aquellos que han abrazado la realidad de la Navidad. Y aquellos que han abrazado la realidad de Navidad no tienen distinción. No importa la edad que tengas, niños o grandes. No importa si somos familia o no. En el caso de ellos eran familia, eran primas. Pero eso no tiene nada que ver acá. Totalmente irrelevante. Lo que une a estas dos mujeres es lo que ellas habían creído en cuanto a la llegada del Mesías. Y esto une los corazones de estas dos mujeres. Así que, imaginándote esa escena, ves a esta niña y esta abuelita que se encuentran. Y dice ahí en el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. De repente, como digo, totalmente inesperado este encuentro, aparece María, sale a recibirla y acá viene la salutación. La salutación es una forma formal y protocolar de encontrarse con alguien. En el mundo antiguo era algo que llevaba un buen tiempo. Salutación no era solamente decir hola, sino que era saludarse, abrazarse y conversar y ponerse al día, prácticamente, ¿no? Era una conversación. Y cuenta acá Lucas que en el momento que se escuchó la voz de María, algo asombroso pasó. Una mamá podría leer esto y decir, pero no hay nada asombroso, ¿no? Porque acá habla de un bebé que se mueve en la panza. ¿Y qué hay de raro en eso? Tiene 6 meses ya el bebé se siente. Es algo precioso, ¿no? Las mamás saben lo que es sentir a su bebé ahí en su pancita. Y entonces podríamos pensar, bueno, es algo normal que está pasando. Pero acá Lucas lo está describiendo, él es médico, y él sabe que lo que pasó ese día no es normal. No es solo que el bebé se movió, sino que conecta un par de cosas, ¿no? Menciona que él escucha la voz de María, perdón, sí, cuando escuchó Elizabeth, dice, la salutación de María, y entonces no es lo que dice María, sino que es la presencia de María que está ahí. Y la voz de María que representa esa presencia, cuando llega al oído de Elizabeth, ahí es donde la criatura salta. Más adelante se va a decir por qué saltó. Lucas Elizabeth lo dice. Va a decir que la criatura saltó de alegría en mi vientre, y en el versículo 44.
Entonces lo que pasó fue que su bebé se alegró. Ahora, ¿por qué se alegraría este bebé? No conoce a María este bebé. Nunca la vio a María. No es como, vieron que a veces los bebés responden a ciertos estímulos, ¿no? Y entonces, no sé, si uno siempre le hace cierta cosa, aún en la panza puede ser que responda. Uno le pone una música y cuando uno le pone esa música, se mueve el bebé. Bueno, pero este bebé nunca había escuchado la voz de María. Entonces, ¿qué hubo de especial ahí? Bueno, Lucas ya nos contó. Mirá en el versículo 15, ahí mismo, en el capítulo 1, el versículo 15. Cuando el ángel se le apareció a María, le dijo esto. No, perdón. Cuando se le apareció a Zacarías, el ángel, le dijo así. Versículo 14, ¿no? Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, está hablando de Juan acá, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lo que el ángel le dijo a Zacarías es que Juan iba a tener algo especial. Este hombre que iba a nacer, que iba a convertirse en el precursor del Mesías, él iba a ser capacitado por el Espíritu Santo para hacer una misión. Él iba a hablar, él iba a profetizar, él iba a predicar para preparar el camino. Y para eso, Dios le iba a dar el poder para hacerlo, el poder del Espíritu Santo. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de que iba a ser lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre. Y este poder iba a estar desde ese momento del vientre de la madre. Lo que pasó con Juan es algo que nunca antes pasó y nunca después. Que un bebé, antes de que tenga capacidad de razonar o hacer nada, desde el vientre de la madre, pueda ser un instrumento de Dios para señalar al Mesías. Lo que Juan estaba haciendo ahí en ese vientre es lo que él iba a hacer después, cuando él llegara a ser un hombre adulto y él anunciara al Mesías y preparara el camino para él. Así que este milagro asombroso se menciona acá para mostrar que Juan también está alegre en esta situación frente a la llegada de María. Se menciona algo más ahí al final, dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Tenés que acordarte que después de Pentecostés, la obra del Espíritu Santo cambió en la vida de la iglesia. Antes de ese momento, el Espíritu Santo no vivía de forma permanente en las personas, sino que venía y capacitaba a personas para ciertas tareas. Y entonces, cuando vos lees lleno del Espíritu Santo, antes de Pentecostés, lo que eso significa es que el Espíritu Santo está dándole cierta capacidad especial a esta persona. Después de Pentecostés, lo que significa lleno del Espíritu Santo está controlado completamente por el Espíritu Santo en este sentido de la morada permanente del Espíritu. Pero acá con Elizabeth tenés que entenderlo en el sentido del Antiguo Testamento. Que sea llena del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que ella va a ser ahora usada por Dios y va a recibir también un poder especial para que Dios la use en una manera especial. ¿Y de qué manera Dios va a usar a Elizabeth? La va a usar para profetizar. La va a usar para decir cosas que vienen directamente de parte de Dios. Y eso es lo próximo que va a suceder. Entonces, este gozo de la Navidad, vos lo ves reflejado en estas personas. Se mencionan tres en este caso, ¿no? Es María, Elizabeth y Juan. En todo este párrafo, los tres están gozosos. Elizabeth ahora va a hacer una canción, ahora la vamos a leer. Más adelante María va a hacer una canción. Y esa no la vamos a estudiar hoy, pero y se mencionó de ese niño también que saltó de alegría. Entonces tenés esta celebración.
Segundo concepto, vamos a ver ahí en el versículo que sigue. Dijimos, el gozo de la Navidad se disfruta con los que han creído en el mensaje de Dios. En segundo lugar, el gozo de la Navidad se disfruta reconociendo la encarnación gloriosa de Dios. Reconociendo la encarnación gloriosa de Dios. ¿Qué es lo especial de la Navidad? Las palabras de Elizabeth lo van a señalar. Y es lo que va a aparecer ahí en el versículo que sigue. Ella va a exclamar a gran voz. La expresión ahí, exclamar, literalmente significa como gritar. O sea, el gozo de Elizabeth es tan grande que ella ahora grita estas palabras. Con todas sus fuerzas, está entusiasmada con esto que está escuchando. Le digo, un creyente que entiende lo que es la Navidad no debería quedarse corto en sus expresiones de gozo. Cuando terminó la Copa del Mundo, ¿no es cierto? Y estaban gritando el gol, algunos se quedaron afónicos de gritar el gol. Bueno, uno dice, bueno, ahí hay una forma de gozo, ¿no? Bien, ganamos, qué bueno, ¿no? Pero vos tenés que entender que el gozo y las expresiones de gozo que el Hijo de Dios debería vivir frente a lo que significa la Navidad, debería sobrepasar cualquier gozo que este mundo pueda dar. No hay nada tan valioso, no hay nada tan trascendente, no hay nada tan importante como lo que estamos celebrando acá en la Navidad. Entonces Elizabeth va a gritar, está sumamente entusiasmada, va a exclamar a gran voz y va a decir, ¿saben que Elizabeth va a cantar la primera canción de Navidad? La cantó antes de que llegue la Navidad, pero la cantó en un sentido profético, ¿no es cierto?, de lo que estaba por pasar, movida por el Espíritu Santo. En total hay 6 canciones que se nos registra que van a cantarse. Nosotros tenemos muchas canciones típicas de la Navidad. En la Biblia se nos registran 6 que se cantaron. Elizabeth tuvo el privilegio de ser la primera. Ella cantó la primera canción de Navidad. Y dice así la primera canción. Bueno, no dice acá que es una canción, pero en el texto original está en un lenguaje poético, en forma de canción, ¿sí? Entonces, estas son las palabras. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esta es la canción que va a cantar. Fíjate que la canción se va a enfocar, no en ella o en lo que le está pasando a ella, se va a enfocar en lo que Dios está haciendo. Y específicamente arranca hablando acerca de María. Y usa esta expresión, María, bendita tú entre las mujeres. La expresión que usa es acá, en español no se alcanza a notar, pero la palabra bendita está en la forma, llamaríamos superlativa, o sea, en su forma más extrema. La exageración o el punto máximo sería como decir, María es la más bendita de todas. Acá la palabra bendita no tiene que ver con alguna virtud especial que María tiene. Lo que está diciendo Elizabeth no es que María es la mejor mujer de todas las mujeres. No está hablando de lo que María es. Porque la palabra bendita tiene que ver con algo que María recibió. Está hablando Elizabeth de un favor. No es un elogio a María, sino que es la admiración del gran favor que Dios derramó sobre María. Es más, si prestas atención, te das cuenta que Elizabeth no dice María bendita sobre todas las mujeres. No. María es bendita entre las mujeres. La expresión que Elizabeth está usando acá es una expresión que muestra un gran equilibrio. El equilibrio de mostrar el favor supremo que alguien podría recibir, pero a la vez
sin exaltar a esa persona, como si fuese a ser esa persona algo especial por sí misma. Elizabeth estaba mostrando este equilibrio, el gran favor que ella recibió. Este gran favor, ella va a ser bendita entre todas las mujeres. Lo que está mostrando es que ninguna mujer, como mujer en la faz de la tierra, jamás tuvo este gran tesoro, este gran privilegio que María tuvo. Hay algo muy especial en María. Ella iba a ser el instrumento por el que iba a venir el Salvador del mundo. Pero este gran gozo, esta gran bendición, no iba a venir sin gran dolor también. A veces nosotros pensamos que la bendición que Dios da tiene que ver con la alegría que este mundo piensa, ¿no? Cuando pensamos Dios me bendijo, ¿en qué pensamos? Prosperidad, pensamos, ¿no es cierto?, en que las cosas salen como queremos. Y uno piensa, bueno, acá está hablando Dios, Elizabeth, de la gran bendición que recibió María. Pero lo que iba a venir en el futuro para María no iba a ser fácil, ¿no? Ella iba a ver a su hijo rechazado, maltratado, y un día lo iba a ver muriendo en una cruz. Y la gran bendición. Claro, fue la gran bendición, ella fue la madre del Salvador. Pero claro, la bendición estuvo rodeada de este precio, de este dolor que María transitó como parte de esa gracia, de ser ella el instrumento a través del cual el Salvador iba a venir. Y también Elizabeth señala otro bendito acá, porque es bendita María, estuvo entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. O sea, está hablando ahora de ese niño. Y está hablando de la gran bendición. Hay muchos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hablan del bendito. El bendito sobre todos. Aquel Dios hecho hombre, pero hombre en sí, que estaba destinado para convertirse en el Rey Supremo de este mundo, que iba a tener ese favor. Y entonces se le habla a ese niño, él es el bendito. Una expresión más usa ella acá, ¿no? ¿Viste la humildad con la que habla Elizabeth? Elizabeth tenía en su vientre al profeta más grande que jamás existió en la historia del mundo, Juan el Bautista. Y ella tiene en su vientre a ese niño y está mirando a otra mujer. Pero vos vas a notar que en las palabras de Elizabeth no hay ni un vestigio de envidia hacia María de que ella sea la que tiene al Salvador. Más bien con total humildad, mira cómo ella habla. Ella dice, ¿por qué se me concede a mí esto? Ella no tiene ningún derecho. Ella entiende lo que está pasando. Ella ve su condición y ella ve el favor tan grande que Dios está obrando en su vida. Mira, esto que está diciendo Elizabeth es algo que solamente puede pasar cuando Dios está obrando en un corazón. Que una persona pueda no solamente saber la información en cuanto al Mesías que viene, porque eso está, ¿no? Vos estás acá y recién escuchábamos y veías esta dramatización y conocemos los detalles de lo que pasó un día en un hecho histórico. Jesús nació en ese pesebre. Pero esto es más que eso, es una actitud. Es la actitud de pensar, ¿por qué se me concede a mí? ¿Quién soy yo? Y esta mujer está delante de María, pero no está pensando en María. Está pensando en el Señor que está ahí, de quien ella entiende es el Salvador que Dios envió para
buscarle a ella y quien se va a convertir en el rey de ella. Y ella en esa actitud de humildad dice, ¿quién soy yo? Y agrega esta expresión, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Vos entendés que Elizabeth le está diciendo a un niño que tiene días, que está ahí, ¿no es cierto?, recién en sus formas más elementales, todavía no se desarrolló, y está diciendo que ese niño que está ahí es su Señor? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser su Señor? Esta mujer anciana ya, ese niño ahí. Bueno, Elizabeth y Zacarías, los dos, y María, los tres, tienen un conocimiento muy grande del Antiguo Testamento. Ellos conocen las profecías. Ellos saben que el Mesías no es solamente un profeta más. Es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El que van a ser es Dios hecho hombre. Y la palabrita Señor que usa Elizabeth ahí, en el contexto de Israel, no está hablando de un rey o un amo cualquiera, está hablando de Jehová. Este es el título que se le da a Jehová en el Antiguo Testamento. Es el Señor. La madre del Señor, la madre de mi Señor. Presta atención, te digo entre paréntesis algo más. Fíjate que Elizabeth no dice, uy, qué privilegio que tengo de que mi señora venga a mí. No la llama a María su señora. María es la madre de su Señor. Señor es uno solo. María es el instrumento por el que el Señor iba a nacer. Pero vos ves en la actitud de Elizabeth las marcas de un corazón que ha sido afectado por la gracia de Dios. Que ha podido ver y no solamente saber los eventos, sino creerlos. Y esta actitud, ¿quién soy yo? Y ese reconocimiento, el que está ahí es mi Señor. El que nació en ese pesebre es mi amo. Él es mi dueño. Él es mi Dios. Y vos decís, Matías, esto es un poco exagerado. Porque podemos decir de Jesús que Él es un gran maestro, que Él fue un gran hombre, que hizo grandes cosas, un gran modelo, pero llamarlo Dios o llamarlo el Señor. Mira, ahí en Juan 13, Jesús dice estas palabras. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Jesús toma este título y dice, hacen bien en decirme el Señor, porque lo soy. En Juan 20:28, después de la resurrección, Tomás, el discípulo que dudaba, ¿se acuerdan? Cuando se aparece Jesús y se postra delante de Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Ese es Jesús. Y Jesús no le dice, no, ¿qué decís? No soy Dios. No, Jesús lo afirma. Él es Dios. Hay un sentido en el que Jesús es Señor sin importar lo que nadie piense o diga. Pero Él es Señor en una forma especial de aquellos que lo confiesan como Señor. Si vos lees, por ejemplo, en Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice así. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es una de las marcas características de una persona que ha sido salvada por la gracia. Su boca dice, Jesús es el Señor. Ahora, no solo su boca lo dice, su corazón lo cree, su voluntad lo abraza. Y esta persona vive bajo el señorío de Cristo sobre su vida.
Y algo más. Esto no es algo normal, no es algo natural. No pasa solo porque veamos una historia representada. Yo puedo llamar a Cristo Señor cuando el Espíritu Santo obra en mi corazón y hace una obra tal que yo pueda ver quién es Jesús y pueda reconocerlo y rendirme a Él. Esto lo dice ahí en 1 Corintios 12:3. Dice que nadie, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todos los que reconocen a Cristo como Señor es porque el Espíritu Santo está obrando en sus corazones. Claro, una persona que no es de Cristo puede decir las palabras Jesús es el Señor. Es más, nosotros vemos ahí en carteles de iglesias falsas que ponen arriba Jesucristo es el Señor. Eso es una secta, es una falsa iglesia. No es que no lo pueden poner ahí, pero un corazón rendido a Cristo como Señor y lo confiesa y se inclina a Él, esto es una obra del Espíritu Santo. Nadie más. Y esto es lo que está pasando con Elizabeth. Ella está diciendo, la madre de mi Señor, venga a mí. Y da la explicación al versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, y usa ahí la palabrita criatura de nuevo, que es la palabra niño, el niño, saltó de alegría en mi vientre. Entonces el gozo de la Navidad se disfruta reconociendo la encarnación gloriosa de Dios. Tercero, el gozo de la Navidad se disfruta creyendo en las buenas nuevas de Dios. El gozo de la Navidad se disfruta creyendo en las buenas nuevas de Dios. Fíjate, el versículo 45 termina con una expresión que es relevante para todos nosotros hoy acá. Porque se vuelve a hablar de María, pero mira lo que se dice de María. Bienaventurada la que creyó. Acá la palabra la que creyó es dada en realidad como una característica de esta mujer, no como un evento que pasó. No es que María creyó, sino podríamos decir bienaventurada la creyente, se podría decir, o algo así, podríamos cambiarle un poquito ahí la expresión. Porque la expresión da a entender que esto es María. No es algo que pasó, que María hizo, sino que es algo que María es la creyente. Bienaventurada la creyente. Claro, hubo un momento en que creyó María, ¿no? Pero esto no pasó solo en un momento y listo, esto es real ahora en María y es parte de lo que María es. Ella es la creyente. Y la felicidad de María no está solamente en que ella fue elegida para ser este instrumento especial. El gozo más grande de María es que ella es la creyente, es creyente. El hecho de que María haya creído es lo importante. ¿En qué creyó María? Bueno, creyó en el anuncio del ángel. Ahí en el capítulo 1 mismo, en el versículo 30, miren. Leamos las palabras que el ángel le dijo para que sepas qué es lo que creyó María. El ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto es lo que María creyó. No solo de este nacimiento sobrenatural, sino de quién es este hombre y de qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Él va a reinar.
Él va a reinar para siempre, tal como Dios se lo prometió a David. Y María es la creyente. Mira, lo que es importante en María, lo más importante en María, es que ella creyó este anuncio. Porque la obra de Dios iba a suceder, pase lo que pase, crea o no crea María. Pero la bienaventuranza de María dependía de que ella creyera. O sea, que María sea feliz eternamente. Dependía de que ella creyera en este mensaje. Y esto es verdad para todos, ¿no? Es verdad para cada uno de nosotros. No es suficiente solamente con el gozo de la obra que Dios hizo para traer al Mesías. Para ser bienaventurados, tenemos que creer. Bienaventurados los creyentes. Bienaventurado la creyente y ahora bienaventurado el creyente, la creyente. Aquellos que creen en el mensaje de la Navidad. ¿Y por qué son bienaventurados? La explicación, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. El Señor lo dijo, no de forma personal, fue a través de un mensajero, pero fue el Señor el que lo estaba diciendo. Y lo que el Señor dice se va a cumplir sin lugar a duda. Digo, aún en esta noche vos estás escuchando a Dios hablarte. Claro, no está acá en una forma audible. Él te está hablando a través de un mensajero. Pero bienaventurado el que cree lo que el Señor dice, porque se va a cumplir. Se va a cumplir todo lo que aún falta cumplirse, porque ese niño que nació, creció, fue rechazado y fue crucificado tal como había sido predicho por los profetas antiguos. Resucitó al tercer día tal como había sido predicho en el Antiguo Testamento. Fue ascendido al cielo y va a volver. Y va a buscar a los suyos. Y va a reinar para siempre. Y bienaventurados los que creen. Y ellos son felices. Y ellos pueden entender el gozo de la Navidad. Mira, de todos nosotros, no todos entienden el gozo de la Navidad. Podemos tener un momento lindo, tener regalos, comida rica, familia, pero los que verdaderamente entienden el gozo de la Navidad quieren estar con los que lo entienden. Entienden lo que significó la encarnación de Cristo, la llegada de mi Salvador. Y creen. Y ellos son felices y disfrutan del gozo real de la Navidad. Bueno, ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros hoy. Podamos disfrutar de la gracia de Dios y abrazarnos a este Salvador. Vamos a cerrar los ojos, terminar con una palabra de oración. Padre, en esta noche te alabamos juntos por este plan que nadie podría haber imaginado, pero que tú escribiste para mostrar tu gloria en cada detalle. Y nosotros estamos asombrados de que eligieras a cada uno de estos personajes, a esa niña, a esa anciana, a ese sacerdote anciano, a esos pastores, a esos magos, a cada uno de los que estuvieron presentes en todas esas escenas. Y nos asombramos, Señor, porque tú destruyes la sabiduría de este mundo. Eliges lo vil y lo menospreciado. Salvas a los pobres y envías a los ricos con las manos vacías. Señor, todo esto es obra tuya y nosotros te alabamos por eso. Gracias porque esta noche el mensaje del Evangelio fue
predicado una vez más. Y ahora te pido que obres en los corazones. Te pido que atraigas hacia ti nuestros corazones y aquellos que aún no han creído en el mensaje del Evangelio, que no han reconocido a Cristo como el Señor, que esta noche pueda ser el día donde ellos puedan tener un nuevo nacimiento y disfrutar de esta bienaventuranza. Te encomendamos el resto de esta noche a ti. Gracias por los alimentos que vamos a disfrutar ahora en unos instantes. Gracias por tus bendiciones en nuestras vidas y que este tiempo que viene ahora pueda ser una expresión, Señor, de gozo, de un gozo que no tiene que ver con quién está o quién no está o qué estamos haciendo, sino un gozo que tiene que ver con nuestro Salvador. Te encomendamos esto a ti en el nombre de Jesús. Amén.